Hace ya muchos años, un grupo de argentinos nos lanzamos a lo que llamamos la batalla cultural, que en verdad no es una originalidad nuestra, sino que la batalla cultural fue un término que se apropió el propio kirchnerismo del viejo gramscismo. Es decir, Cristina Kirchner estaba muy obsesionada con la idea de una batalla cultural. La gente desde 678, el viejo 678 también cada 2 por 3 hablaban de su batalla cultural. Carta Abierta hablaba de batalla cultural. Los intelectuales kirchneristas en general tenían la conciencia de estar dando una batalla cultural, y en ese contexto empezamos a aparecer, y me incluyo dentro de ese grupo, distintos actores de la sociedad civil que intentamos contrarrestar esa batalla cultural dando nuestra propia batalla cultural. En ese contexto aparece Milei, pero Milei además se transforma en un personaje mediático, a diferencia del resto en general de los que estábamos en estas cosas, que somos más bien personajes de redes sociales. A Milei le pone el ojo los grandes medios de prensa. Eso le permite ser conocido ampliamente, y él, con una conciencia de estar dando batalla cultural, en un momento determinado dice: bueno, muchachos, esto ya está creciendo, ya el árbol creció, está empezando a dar frutos, tenemos que ir a recogerlos. Entonces esa es la segunda fase, batalla electoral. Después de dar batalla cultural e intentar movilizar a la opinión pública hacia la derecha, Milei dice: vamos a recoger frutos. Entonces arma su espacio político y hoy está recogiendo esos frutos, está intentando recogerlos. Por eso es un momento intermedio. El momento que podremos llamar la tercera fase sería su rol ya como político electo, es decir, ya como jefe de Estado argentino. Entonces, este es un término intermedio. Ha tenido éxito en su batalla cultural de una forma, yo creo, innegable, hasta el punto de que todo el arco político ha tenido que girar hacia el discurso de Milei, le guste o no le guste. Y en el aspecto político electoral, las PASO han mostrado a las claras que puede ganar en octubre. Entonces ahora hay que ver luego si puede gobernar, que esa sería la tercera fase. ¿Qué significa Javier Milei en la Argentina y esta victoria que tuvo en las PASO, ¿no? Javier Milei significa en este momento un cambio radical, un regreso de alguna manera al que se vayan todos, que sin embargo ha sido vehiculizado por una figura carismática, con ideas ciertamente radicales, que plantean un cambio ya no solamente al nivel de las siglas, de las formas, ya no al nivel del nombre que le ponemos a las coaliciones políticas, que en Argentina cambian a cada rato, sino que lo que implica Javier Milei es un cambio en la filosofía política que informa el sentido común de los argentinos. Este es el dato fundamental para mí en un sentido más hondo de la cuestión. Hace décadas en la Argentina viene estableciendo el sentido común un tipo de filosofía política que se basa en lo que damos a llamar justicia social y derechos sociales y colectivos. La filosofía política que está detrás de Javier Milei es una radicalmente opuesta, que cree en derechos individuales y en un Estado que solamente garantice derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. En este sentido, ha sido tan fuerte la batalla cultural que ha dado Javier Milei, que si lo miramos de cerca, ni siquiera los sectores peronistas se animan mucho ya a hablar de justicia social. Ya cada vez, el otro día veía un programa de C5N donde una chica que es, entre comillas, influencer peronista, la llevaron para que atacara a Javier Milei y fue muy franca, dijo: estoy harta de la palabra derechos, ya nadie se la cree. Eso, proveniendo de una influencer peronista en un canal como C5N, creo que dice mucho. La legitimidad del Estado ya no pasa en la Argentina por lo que se llamaba justicia social, sino que empieza a pasar por la variable de la libertad individual, y ese es el cambio más profundo que representa Milei. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Bien, hay un concepto que está muy en boga en toda la arquitectura
conceptual, si se quiere, o incluso también política y en la discusión política, que es el término de casta. Está muy usado y está muy presente en todas las participaciones públicas que tiene Javier Milei, pero hay como un contorno medio difuso, ¿no? Que no se entiende muy bien qué significa casta y por qué el sujeto de la batalla cultural que ustedes están planteando y el adversario político es la casta. ¿Qué significa? ¿Quiénes son? ¿Qué es la casta? Bueno, precisamente que la casta no tenga una definición exhaustiva es lo que le da tanta potencia política. El discurso político de Milei es, en algún sentido, schmittiano. Carl Schmitt, un filósofo jurídico, un jurista, conceptualizó lo político como una lógica que enfrenta amigos y enemigos. A diferencia de Juntos por el Cambio, que ha venido en los últimos años hablando de cerrar la grieta, la política discursiva de Milei ha sido nombrar al enemigo del pueblo. Entonces ahí se conforma un discurso populista al revés del populismo de izquierdas. El pueblo frente a la casta. ¿Y qué es la casta? Bueno, es todo lo que quepa ahí en tanto que se nos presenta como antipueblo. Son los que viven de los demás, son los que están digamos, que le chupan la sangre al que pague impuesto, es el que parasita directamente desde la política, pero también es el parásito del parásito. Por ejemplo, el concepto casta, precisamente porque no tiene las fronteras perfectamente delimitadas, te permite hablar de una casta periodística, ya no solamente de una casta política, sino de una casta periodística que funciona parasitando al parásito de los parásitos que es el Estado. Incluso podés hablar de una casta farandulera, ¿no? Estos artistas que parasitan al Estado con sus festivales públicos y que cobran inmensas fortunas del Estado argentino, bueno, son también parte de ese conglomerado que se puede llamar la casta política. Eso a Javier le ha permitido colocar dentro de una misma bolsa a el kirchnerismo, a Juntos por el Cambio, a los periodistas que se asocian con determinados partidos políticos, a los artistas que militan determinadas fórmulas políticas. Es un término muy amplio, no se puede definir de una manera exhaustiva. En términos muy generales serían aquellos que viven del esfuerzo de los demás. Ahora, con una frontera tan difusa y con una definición tan laxa, puede ser los que están conmigo o los que están en mi contra. Bueno, a ver, justamente lo que se trata de hacer con esas definiciones laxas y amplias es poder irlas acomodando a las circunstancias políticas. Hubo una época donde la prensa no consideraba realmente a Milei una amenaza política real y era más bien un factor de incremento del rating para muchos canales, y después cuando empezaba a crecer políticamente, la prensa misma que antes acariciaba la melena de Milei se le puso en contra en un solo segundo. Y ahí esa casta engloba también a esos periodistas que revelan un interés político atrás de lo que hacen. Entonces, yo creo que la fortaleza del término casta es precisamente que no está especificada a ultranza, sino que sus fronteras son móviles. Y en política, a ver, los conceptos políticos tienen fronteras móviles. El concepto de pueblo, que es el concepto más importante de la democracia moderna, es un concepto con fronteras totalmente móviles. Entonces, el concepto de casta viene a reemplazar el concepto de lo que podríamos llamar un antipueblo, ¿no? Y fíjate que incluso el concepto de casta se puede usar de un lado u otro. Yo esta entrevista la estoy dando desde España. En España ha sido la izquierda la que ha hablado de casta política. Claro. Entonces, son significantes vacíos que se adecúan de un sentido u otro según el contexto nacional de que se trate. Ahora, ¿usted cree que esta irrupción en la política, primero en los medios, ¿no? Y después ahora en la política con tanta fuerza, ¿es el principio de algo o es la maduración de algo que venía y que va a terminar decantando en algo nuevo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, mira. Empezando, ¿o es la consolidación de algo que venía de antes? No, es una etapa intermedia. Yo concibo la carrera de Javier Milei en términos de distintas fases. Hace ya muchos años, un grupo de argentinos
nos lanzamos a lo que llamamos la batalla cultural, que en verdad no es una originalidad nuestra, sino que la batalla cultural fue un término que se apropió el propio kirchnerismo del viejo gramscismo. Es decir, Cristina Kirchner estaba muy obsesionada con la idea de una batalla cultural. La gente desde 678, el viejo 678 también cada 2 por 3 hablaban de su batalla cultural. Carta Abierta hablaba de batalla cultural. Los intelectuales kirchneristas en general tenían la conciencia de estar dando una batalla cultural, y en ese contexto empezamos a aparecer, y me incluyo dentro de ese grupo, distintos actores de la sociedad civil que intentamos contrarrestar esa batalla cultural dando nuestra propia batalla cultural. En ese contexto aparece Milei, pero Milei además se transforma en un personaje mediático, a diferencia del resto, en general, de los que estábamos en estas cosas, que somos más bien personajes de redes sociales. A Milei le pone el ojo los grandes medios de prensa. Eso le permite ser conocido ampliamente, y él, con una conciencia de estar dando batalla cultural, en un momento determinado dice: bueno, muchachos, esto ya está creciendo, ya el árbol creció, está empezando a dar frutos, tenemos que ir a recogerlos. Entonces esa es la segunda fase, batalla electoral. Después de dar batalla cultural e intentar movilizar a la opinión pública hacia la derecha, Milei dice: vamos a recoger frutos. Entonces arma su espacio político y hoy está recogiendo esos frutos, está intentando recogerlos. Por eso es un momento intermedio. El momento que podremos llamar la tercera fase sería su rol ya como político electo, es decir, ya como jefe de Estado argentino. Entonces, este es un término intermedio, ha tenido éxito en su batalla cultural de una forma, yo creo, innegable, hasta el punto de que todo el arco político ha tenido que girar hacia el discurso de Milei, le guste o no le guste. Y en el aspecto político electoral, las PASOs han mostrado a las claras que puede ganar en octubre. Entonces ahora hay que ver luego si puede gobernar, que esa sería la tercera fase. Ahora, ¿él recogió lo que estaba en la gente o él está promoviendo un cambio distinto del que la gente estaba dispuesta a aceptar? Bueno, ese es el punto. En batalla cultural vos tratás de promover ideas e ir cambiando la opinión pública, ir moldeando la opinión pública. La gente se enteró masivamente de algo llamado libertarismo a partir de Javier Milei y empezó a cuestionar cosas que eran incuestionables en la Argentina, como la idea de justicia social, la idea de la redistribución de la riqueza, la idea del Estado presente. Eran todos eslogans políticos que resultaban incluso incuestionables para Juntos por el Cambio. Por eso Juntos por el Cambio es un cambio meramente político, pero no ideológico. Lo que hace Milei es generar un cambio ideológico para después generar un cambio político. Y esto es muy importante, es una cuestión de orden. Milei genera un cambio ideológico y después va a generar un cambio político. Juntos por el Cambio generó un cambio político sin generar cambio ideológico, y por eso es que Macri nunca dominó culturalmente, nunca lo entendieron. Era un gobierno, ¿sabés qué? Era un gobierno tecnocrático, un gobierno que no tenía relato, un gobierno que no tenía intelectuales, un gobierno que no tenía épica. No tenía intelectuales eficaces, ¿no? Bueno, a ver, sí, yo te puedo contar una anécdota personal sobre eso. En el año 2015 a mí me invitaron a esta fundación que ellos tenían, Fundación Pensar. Me bastó ir a un solo congreso de los que organizaron para darme cuenta que no aguantaba ahí ni 15 minutos. Es decir, en el congreso de la Fundación Pensar, quienes exponían eran, por un lado, un capo cómico de Carlos Paz, por otro lado, una exjugadora de las Leonas, y finalmente cerraba un rockero de la ciudad de Córdoba. Entonces dije, acá esto no se trata de un esfuerzo intelectual en absoluto. Déjame que le pregunte a Agustín. Milei está planteando una serie de reformas, una serie de cambios, que habla de la segunda generación, de tercera generación de reformas, cuarta, quinta, hay un montón. Está hablando de un plan de 35 años, ¿no es cierto? ¿Se ha empezado a ablandar las propuestas de Javier Milei en función de las necesidades políticas? ¿De las necesidades No. Sí, a ver.
Yo creo que siempre ha dicho lo mismo, es decir, que se necesitan 35 años. A ver, siempre lo ha dicho desde que está en campaña electoral, ¿bien? O sea, desde que tiene que decir cómo hacemos esto, bueno, la verdad, no vamos a mentir, necesitamos 35 años, lo cual es totalmente antipolítico, ¿eh? Es decir, lejos de hacerle un favor político, decir que se necesitan más de 3 décadas para acomodar el país, es algo que ningún asesor político le diría a un cliente político jamás que tiene que decir. ¿Por qué? Porque asustás a la gente. Es decir, necesito 35 años. Muchos de los que vamos a votar van a estar muertos dentro de esa cantidad de tiempo. Entonces, no es un relato acomodado a necesidades políticas, sino a algo que tiene que ver con la forma de ser de Javier Milei, que lo conozco y soy amigo hace varios años y lo conozco muy bien, que es su honestidad. Es un tipo que no está elucubrando a ver qué tipo de discurso le conviene más o le conviene menos. El otro día Fantino le hizo una entrevista y Milei dijo que pensaba llamar a referéndum por la ley de aborto, ¿bien? Y Fantino le dice, mirá, yo como amigo, Javier, te recomiendo que no digas eso porque políticamente no te conviene. Y Javier Milei dice, es que lo tengo que decir porque yo soy celeste y porque la gente tiene que saber lo que voy a hacer. En ese sentido, no es comparable a Menem. Fíjate que están constantemente comparando ambas figuras. No, Menem hizo todo lo contrario. Menem dijo que iba a hacer algo que no hizo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Y en este caso, el tipo te está diciendo exactamente lo que va a hacer y hasta el punto que te dice, miren, para arreglar esto necesitamos más de 3 décadas. Con lo cual no creo que sea un acomodamiento a las necesidades electorales. Lo preguntaba porque había planteado en su momento una dolarización, había planteado en su momento el cierre del Banco Central, había planteado en su momento incluso tirarle por la cabeza a Aerolíneas Argentinas a los gremialistas, cerrar ministerios, echar gente, y últimamente está planteando que todas esas son medidas que se pueden llegar a tomar, pero en el segundo o en un tercer mandato, y no en el primero, porque en el primero tiene que aplicar, digamos, ciertos procesos para tomar esas medidas. Bien, Por sí. eso preguntaba si el sistema estaba domesticando un poco al león. No lo creo. A ver, yo te digo, la última entrevista que vi de Javier tiene 2 días. Y hace 2 días repitió en la prensa que él va a darle aerolíneas a sus empleados y que, bueno, que la gestionen y que si pueden hacer negocio, que lo hagan y si el negocio no les da, pues tendrá que cerrar Aerolíneas Argentinas como cualquier otra empresa. Aclaró que va a ser el año que viene, ¿no? No el primer año, que le va a dar un año y después Sí. ve. Exactamente, pero sería dentro de sus primeros 4 años. Esto no sería de segunda generación. El caso de la dolarización sería dentro de las reformas de primera generación, pero que para hacerla necesitas antes reducir el déficit fiscal, necesitas reacomodar las cuentas del Estado, necesitas sacar ministerios. El video donde Javier Milei sale sacando todos estos stickers con los nombres de los ministerios no es muy viejo. ¿Qué tiene? No. 10 días, 12 días, 14 días como máximo. Sí, lo que pasa es que, Agustín, si decimos vamos a sacar de los 20 ministerios que hay, 18 ministerios que hay ahora, 5, y solamente es achicar los nombres y ponerlos todos en los mismos organismos, es lo mismo que nada, digamos. Se está cambiando. Según entiendo, digamos, está cambiando para no cambiar nada. A ver, según entiendo, quedarían 8 ministerios en Argentina. Claro. Según entiendo, quedarían 8, o sea, habría un recorte importante. Y es que, a ver, yo no me veo a Milei intentando otra cosa más que achicar al Estado, porque si no, se habría metido en todo esto en vano. Milei no tiene nada que ganar personalmente haciendo estas cosas. Es decir, no creo yo que él tenga alma de político en el sentido de esa gente que está buscando el poder, porque si no, podría haber empezado mucho antes y hacerlo de una manera mucho más cómoda. Yo creo que si el tipo no se mete a hacer lo que está diciendo que va a hacer, entonces todo este esfuerzo es en vano. Y conociéndolo personalmente, no me lo veo no haciendo todo esto que dice. Agustín, ¿está en condiciones Argentina de tener un presidente como Milei? Y que las ideas que está planteando Milei se lleven a la práctica? Mira, yo creo que Argentina, si de algo no tiene condiciones, es para seguir el rumbo que tenemos. Es decir,
estaba viendo ayer una encuesta muy, muy interesante que sacó el Observatorio de Psicología Social Aplicada. Exactamente. Y digo, muy interesante porque es nacional, tiene casi 4.500 casos, nivel de confianza de 95%, es una encuesta seria. Y es muy interesante porque más del 50% de los argentinos están pidiendo un cambio político y económico drástico o un cambio político económico moderado. Es decir, más de la mitad del país se identifica con la idea de que acá algo tiene que cambiar. Ahora, cuando vos comparás los que dicen que el cambio tiene que ser radical de los que dicen que el cambio tiene que ser moderado, son muchos más los que dicen radical. A esa es a la gente a la cual está, digamos, está llevando adelante y está entusiasmando Javier Milei. Hay un consenso de que la Argentina no solamente quiere un cambio, que es lo que nos vendieron en el año 2015, sino que a diferencia del cambio del 2015, este cambio tiene que ser radical. Entonces vos fíjate que, digamos, están dadas las condiciones para que ese cambio radical reciba apoyo masivo. Más de la mitad del país, que es un número muy importante en democracia, más de la mitad del país estaría apoyando un cambio significativo. ¿Por qué? Porque ya hay consenso de que las cosas como están no pueden seguir. El gran capital político que tenía Juntos por el Cambio, que era la idea del cambio, se les desmoronó después de las PASO, cuando la señora Bullrich se convirtió en una mala copia de aquel que se convirtió en la verdadera alternativa de un cambio radical, que la gente no lo consideraba demasiado en principio porque estaba la idea de que no podía ganar. Es más, yo creo que ni él se imaginaba sacar 30 puntos, ni en su equipo se imaginaban esto último. Así que ahora tiene momentum y hay mucha gente entusiasmada con la idea de que acá las cosas tienen que cambiar radicalmente, pero para que cambien radicalmente, pues el pueblo argentino tendrá que apoyar y aguantarse las medidas, ¿no? A ver, ¿qué significa eso de aguantarse las medidas? Y claro, porque hay que cerrar ministerios, hay que reformar el sector público, hay que dolarizar, hay que cerrar el Banco Central, son medidas económicas que en principio, digamos así, tienen impactos, tenés que cambiar, por ejemplo, en el caso de la educación, muchos maestros se van a tener que acostumbrar a que los evalúen, por ejemplo, cosa que no se puede hacer. Las escuelas van a tener que salir a competir en el mercado por vouchers que va a estar asignando el Estado. O sea, hay que apoyar un cambio integral donde las cosas van a funcionar de una manera que no acostumbramos en la Argentina. Vamos a tener que acostumbrarnos a nuevas condiciones. Ahora, metiéndonos en los dos temas que recién mencionaba, el tema de los vouchers de las escuelas, ¿es posible aplicar un sistema como ese en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Tilcara, por ejemplo, en el interior de Santiago del Estero, en el Chaco Impenetrable? ¿Se puede aplicar un sistema de voucher? Mira, esa respuesta te la tienen que dar los técnicos que se ocupan de ese asunto. Yo no he hecho el análisis técnico de en qué zonas las variables estarían dadas o no para aplicar eso. El sistema de voucher sería simplemente cambiar el sentido del dinero público en educación. En vez de dárselo a la escuela, se lo das a las familias para que escojan ellos a qué escuela quieren mandar a sus hijos. Ahora, estos sectores que vos me mencionás, yo, a ver, estoy bastante seguro de que el modelo actual tampoco debe estar funcionando muy bien. Yo pienso, por ejemplo, la mejor escuela de la ciudad de Buenos Aires, pienso, no digo que lo sea, pero me imagino, el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene unas vacantes determinadas, el Colegio Bernasconi tiene una cantidad de vacantes determinada. El sistema de voucher no sería lo suficientemente eficaz como para poder cumplir ese criterio de cuanta más oferta tenga un colegio, cuanta más demanda tenga un colegio, mejor le va a andar, va a funcionar, porque tiene una cantidad limitada de vacantes. Bueno, pero cuidado, porque si hay mucha más gente queriendo entrar en esos colegios, significa que mucho más dinero que el actual va a ingresar en esos colegios y significa eso que vas a poder construir nuevas aulas, nuevos edificios, ampliar la cantidad de cursos. O sea, yo no dejaría la ecuación de que las vacantes se van a mantener exactamente igual. Esto es como una empresa. Cuando vos ves que, no sé, tu kiosco empieza a funcionar, pones otro en la otra esquina y pones otro en la otra y empezás a expandirte. Ese mecanismo de mercado... El tema es el proceso, ¿no? De eso, porque... claro, es que, a ver, otra vez, esto lleva tiempo, no es algo que se pueda hacer de un día para otro y la gente se tiene que acostumbrar a otro modelo.
Tengo muchas preguntas, Agustín, y quiero tratar Sí, de hacérselas todas. sí. Eh, ¿Cómo se vincula el tema de la ideología de género y el tema del feminismo con este resultado? Bueno, a ver, el Este resultado de kirchnerismo. Milei presidente, ¿no? Primer punto, a ver, la batalla cultural ha sido tan beneficiosa que vos fijate que no hay ninguna fuerza política que esté hablando a favor de estos temas. Es decir, no hay un discurso feminista ni de género en el espacio de Massa, no lo hay en el espacio de Bullrich, no hay ningún político en campaña haciéndose el simpático porque habla con lenguaje inclusivo o porque tiene un hijo militante de algún grupo queer, como sí ocurrió en el año 2019, donde incluso había que sacarse una foto con el pañuelo verde, ¿sí? Donde había que integrar al feminismo militante dentro de las plataformas. Hoy nada de eso existe en el discurso político actual de cara a pedir votos. En segundo lugar, el Ministerio de la Mujer, ¿Ustedes los géneros. vencieron con este discurso? ¿Perdón? ¿Ustedes vencieron con este discurso? Bueno, a ver, en batalla cultural nunca se gana al 100%, es decir, siempre la batalla queda abierta a que tu enemigo contrarreste, ¿no? Entonces yo nunca diría vencimos, yo diría hemos restablecido un poco de sentido común en lo que fue el desquicio del feminismo radical y de la teoría de género en la Argentina, al punto que al votante todo eso se ve que lo desprecia bastante porque los políticos han sido llamados a guardar silencio. El único que no guarda silencio es Javier Milei y su vicepresidente Victoria Villarroel, que en las entrevistas dicen claramente que ese ministerio lo van a cerrar y que van a sacar lo que se llama ESI, ¿bien? Y que incluso te van a generar un referéndum sobre el aborto. Entonces, el Ahora, tema de la ideología. déjeme hacer un punto ahí, Sí, Agustín. sí. El tema del aborto y este anuncio que hizo Javier Milei de que va a generar o va a convocar a un referéndum, eh, yo todavía no termino de comprender cómo se compatibiliza esta idea de ser libertario, liberal y estar en contra del aborto. No lo termino de entender del todo. Bueno, a ver, primero que nada, dentro del mundo libertario hay dos corrientes. Hay una que está a favor del aborto y hay una que está en contra. Es decir, no es una rareza de Milei. Por Claro. ejemplo, el político libertario más importante de la historia de Estados Unidos fue Ron Paul, y Ron Paul es un médico a favor de la vida y en contra del aborto. Es más, ha asemejado la industria del aborto con campos de concentración nazi, para que te des una idea. Bien, Ron Paul, un ídolo de los libertarios. Eso por un lado. Bien, por otro lado, los libertarios en contra del aborto están en contra del aborto porque entienden que el primer derecho de todos es el derecho a continuar viviendo. Sin el derecho a continuar viviendo, el derecho a la libertad individual cae en abstracto. Y en la medida en que el ser humano en situación de estar siendo gestado, en gestación, ya vive, ya es parte de la especie humana, el libertario a favor de la vida le asigna el derecho a la vida, o sea, el derecho a seguir viviendo. El aborto, ¿qué sería? Sería matar la vida del ser humano en gestación y por lo tanto eso violentaría uno de los tres derechos fundamentales, el de la vida, la libertad y a tus bienes privados. Entonces, por eso, en el caso de Javier Milei, él se apega a ciencias como la genética, por ejemplo, que encuentran que ahí ya hay una entidad que es parte de la especie humana. Hay algo que está por arriba de la libertad con ese criterio. Exactamente, que es el derecho a vivir. Exacto. Y el concepto de superioridad moral también quiero abordar con Ah. usted, Agustín. Es raro que un liberal también diga que son superiores moralmente o no. Bueno, según la corriente libertaria, ¿eh? A ver, vamos a ver. Hay una corriente libertaria que es la randiana. Javier Milei, yo no diría que es randiano. Ese término viene por la filósofa rusa estadounidense Ayn Rand, ¿sí? Sí. Muy conocida por sus novelas. Y Ayn Rand establece la idea de que el libertarismo, que ella le llama en su propia filosofía objetivismo, es moralmente superior. ¿Por qué? Porque establece una premisa superior para la convivencia humana, que es el
principio de no agresión. El principio de no agresión es la idea de que nadie tiene derecho a iniciar la fuerza contra un inocente. Bien, esa es la base ética del libertarismo. Por eso cuando Milei dice somos superior moralmente, a lo que se refiere es que filósofos como Rand o filósofos en otra esquina del ámbito libertario como Rothbard establecen éticamente la idea de que nadie tiene derecho a iniciar la fuerza contra otro ser humano inocente, y eso a uno lo volvería mejor moralmente. Quiero hablar un poquito ya de política concreta, de política del barro, digamos, de la política en elecciones y la política en la discusión. Me interesa hablar de gobernabilidad, ¿no es cierto? De las sombras y de las sospechas que puede haber en algunos sectores de la política y también del empresariado, de que un gobierno de Javier Milei podría tener debilidad en las cuestiones vinculadas a la gobernabilidad y a la sustentabilidad de un gobierno de Javier Milei. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, opino que la Argentina va a tener un problema de gobernabilidad, gane quien gane este año. Es decir, veamos, por ejemplo, lo que se está diciendo es cómo va a gobernar Milei si no controla el Congreso. Cuidado, el año que viene no va a controlar nadie el Congreso. Es decir, Juntos por el Cambio, vamos a suponer, Juntos por el Cambio gana, la señora Bullrich gana, ¿bien? Hoy Juntos por el Cambio tiene 116 diputados, se renuevan 130 bancas. Si los resultados dan como en las PASO más o menos, Juntos por el Cambio se quedaría con 105, o sea, no tiene quórum, ¿bien? El kirchnerismo va a ser el gran derrotado en el Poder Legislativo. El kirchnerismo, que hoy tiene 118, si los resultados más o menos son similares a las PASO, bajaría a 91. Con lo cual, miren, todos van a tener que negociar. Es decir, cuando Macri intercambia guiños de ojo con Milei, porque esto es un ida y vuelta, y por eso se enojan tanto dentro de Juntos por el Cambio, no es que le esté haciendo un favor a Milei, es que también se está dando cuenta de esto. Oigan, a partir del año que viene, si nosotros ganamos, mejor que nos llevemos bien con estos tipos. Y Milei, cuando le guiña a Macri, está probablemente pensando lo mismo. Ahora, la diferencia fuera del ámbito del poder legislativo va a ser con gobernadores. Es cierto, La Libertad Avanza es un partido totalmente nuevo. ¿Qué tiene? ¿Un año y medio? 2 años. 2 años tiene. Con lo cual ahí sí hay un diferencial respecto de otros partidos políticos, y es que no tenés gobernadores. Por otra parte, el peronismo. El peronismo es una fuerza antidemocrática porque solamente acepta la democracia cuando él mismo gobierna. ¿Por qué? Porque te mueve a los piqueteros, los movimientos sociales, te puede barrer un gobierno como hicieron a inicios de este siglo. Entonces, ahí Javier Milei también va a tener que lidiar en las calles contra las turbas organizadas que responden a un movimiento político, ¿no? Y eso va a generar choques, claro. Ahora, y no solamente con el peronismo institucional de los gobiernos provinciales o del Congreso de Diputados, sino también sectores gremiales, sectores empresarios. Javier Milei habla de la Cámara de la Corrupción, por ejemplo. Sí. Hay corporaciones que están advirtiendo que un gobierno de Javier Milei no va a ser un gobierno fácil, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, hay muchos intereses en juego. Por eso vuelvo al inicio. ¿Qué es la casta política? Son límites y fronteras muy amplias. Ahí, ¿sabes qué? Otro actor que te cae, los empresarios prebendarios, como le llama él. O sea, los empresarios que deben su fortuna, su vinculación con el Estado, o sea, con los políticos. Ahí te entran también los sindicalistas. Y acá las reformas serían, en principio, si es que se logran hacer, siempre hay que poner ese sí, ese condicional, si es que se logran hacer, serían reformas revolucionarias. Y estamos frente a una situación muy interesante, que es que la derecha se volvió revolucionaria y la izquierda se volvió conservadora. Fíjate qué interesante lo que se está viviendo en este momento. Es una revolución, y vuelvo al inicio otra vez, es una revolución al nivel de la filosofía política que trastoca todos los intereses establecidos que están por fuera del ciudadano normal, del ciudadano medio, del ciudadano que labura, que respeta a su entorno, a su vecino, a su ciudad, el ciudadano que paga impuestos. Todo el resto de ese entorno tiene intereses que van a estar muy complicados bajo un gobierno de Javier Milei, y ahí se va a dar una puja, y ahí hay que ver quién gana, si el sistema establecido o una política revolucionaria que va por derechas, en este caso, una anomalía se supone para la ciencia política.
No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.